¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy toca hablar nuevamente sobre el mercado de fichajes, porque ha habido movimientos en cuanto a las salidas de dos jugadores que actualmente estaban en la plantilla del Barça. Y según Fabrizio Romano se nos reporta lo siguiente: en el caso de Ilkay Gundogan, finalmente el jugador alemán regresará al Manchester City, llega procedente por parte del Barça, donde se va en condición de jugador libre, es decir, el Barça no recibe ningún tipo de dinero por el traspaso de este jugador. Gundogan en las próximas horas, tras una conversación con Guardiola, pues firmará su contrato una vez pise Inglaterra y tendrá un contrato válido hasta junio del 2025, y así pues Gundogan disfrutará de su segunda etapa como jugador del cuadro Citizen. Luego, por el otro lado, tenemos el caso de Vitor Roque, que Vitor Roque parece que está cerca de irse cedido al Betis, se irá sin opción de compra, donde esta opción de cesión será tan solo por una temporada, es decir, hasta junio del año 2025, donde tan solo restan detalles para que Vitor Roque finalmente salga del Barça. Y en cuanto a mi opinión sobre estas dos noticias, sobre estas dos salidas que tan solo faltarían pues los comunicados oficiales respectivamente, primero vamos a analizar el tema de Gundogan, que es lo que venimos cubriendo en estos últimos 3 días, y vamos a darle pues ya el cierre definitivo a todo este asunto, que prácticamente se resume en lo siguiente. Desde esta cuenta y desde mi punto de vista, la verdad que solamente hay palabras de agradecimiento hacia Gundogan por todo lo que hizo, por lo menos en su temporada en el Barça. Es un jugador que me hubiera gustado que venga desde hace un tiempo antes y no tampoco tanto en el tramo final de su carrera, pero bueno, los tiempos se dieron así. Y un poco me queda la espinita de que no haya podido ganar ningún título importante en su estancia en el club. Pero bueno, es una lástima y bueno, las cosas se dieron lamentablemente así. Llegó en un tramo donde parecía que íbamos rumbo a la consolidación del proyecto de Xavi, y las cosas lamentablemente pues no terminaron saliendo como nosotros queremos. Pero ya digo, hay que agradecer al jugador porque tuvo muchos gestos hacia el club y nunca puso una mala cara, ni una mala actitud, ni nada por el estilo. Es un jugador que, recordemos cómo vino, estaba en su mejor momento en el Manchester City, venía de ganar el triplete, salió de su zona de confort, se arriesgó muchísimo teniendo en cuenta de que estaba en el tramo final de su carrera, porque en estos tramos siempre en los jugadores surgen dudas: si rendiré igual, si me sentiré cómodo. Y la verdad es que Gundogan, por lo menos futbolísticamente hablando, durante toda la temporada pasada en el Barça, bajo mi punto de vista fue el jugador que mejor rindió, o que por lo menos fue el jugador más regular del Barça en cuanto a su rendimiento futbolístico en todo el tramo. Es el jugador que estuvo participando activamente siempre en el juego, que se hizo cargo del equipo, jugó en diferentes posiciones del centro del campo, dando goles, dando asistencias. La verdad que para mí estuvo perfecto, nada que reprocharle en ese aspecto. Aunque sé que hay culés un poco reacios al tema Gundogan también, un poco por el tema de las declaraciones y las actitudes que tuvo, quizás por ejemplo después de perder el Clásico, o cuando por ejemplo dijo ese análisis de su partido contra el Paris Saint-Germain, donde algunos pensaban que señalaba a Araujo o algo por el estilo. Y para mí esta gente siempre lo malinterpretó. Yo a Gundogan nunca vi mala intención en ninguna de sus declaraciones. En el Clásico es verdad que cuando dijo eso, de que nos faltaba hambre, que faltaba emoción, que faltaba un poco más de ambición y rabia por perder ese tipo de partidos, yo creo que era un momento en el que quizás no tocaba, pero se lo entendía, porque es un tipo directo, que habla las cosas como son, y es un jugador que, a pesar de la edad que tiene, siempre quiere seguir compitiendo. Por algo elige un destino como el Manchester City, por algo eligió venir aquí al Barça, y en lugar de, yo que sé, estar tranquilo directamente ya disfrutando de sus últimos años de carrera, ganando un pastizal por Arabia, que sería lo cómodo. Pero todo lo contrario, vino a sumar con una mentalidad ganadora, con una mentalidad competitiva, y sobre todo nos ayudó, ya digo, muchísimo. Y pienso que es un jugador que sale un poco por la misma puerta en la que salieron en su momento Aubameyang, Kessie, Luuk de Jong, entre tantos otros. Son jugadores que a lo mejor no tienen hitos tan importantes como otros en el Barça, pero yo creo que se van por la puerta grande, porque Gundogan es un jugador que aparte también pienso que sale en buenos términos con el Barça. Es una cuestión que, bueno, por la cuestión de que quizás Flick no lo ve en el doble pivote y que quizás no le puede garantizar los minutos que a lo mejor él quiera, jugando como titular indiscutible en la media punta por los fichajes de Olmo más lo que ya tenemos en plantilla, pues la situación se dio. Él encontró esta oportunidad de volver al Manchester City, que es la ciudad donde estaba cómodo y donde está su zona de confort, y bueno, llegaron a ese acuerdo con el club. Es verdad que ya repito, la verdad que este tema de que se vaya libre no me termina a mí de gustar.
que para mí el Barça debería haberle sacado dinero al City, repito, pero bueno, si el jugador pone las facilidades para su salida y aparte nos ayuda esto en cuanto al fair play financiero para realizar otro fichaje y hasta incluso seguir haciendo espacio en las arcas del club, pues bienvenido sea, y espero que, bueno, quizás en un futuro, ¿quién no te dice que Gundogan termine volviendo como un posible entrenador en el Barça o esté relacionado de alguna u otra manera? Yo sinceramente le deseo toda la suerte del mundo al jugador y espero que disfrute de su estancia en el Manchester City y nada, que siga compitiendo y que espero que salga por lo menos pues campeón de una Premier y tal y pueda cerrar su carrera por todo lo alto. Y después ya pasando al próximo tema, que es el caso de Vitor Roque, que recordemos, según Fabrizio Romano, pues todo parece indicar de que el jugador no ha aceptado las propuestas que le llegó del Al Hilal cuando se dijeron en su momento hace unas cuantas semanas atrás, y finalmente parece que va a ir al Betis, salido en sesión simple, donde el conjunto verde y blanco pues no tendrá opción de compra. Algo que, bueno, en el tema Vitor Roque creo que ya lo dije un poco cuando se hablaba de esa oferta de Arabia. Para mí alguien en el Barça va a tener que salir a explicar el por qué se lo fichó, porque la sensación que te queda un poco con todo este tema de Vitor Roque es que el Barça tiró 30 millones de euros y menos mal que, bueno, qué lástima, perdón, mejor dicho, que no se cumplieron las variables, porque las variables que había para el traspaso de Vitor Roque era que sí se convertía a Balón de Oro, si entraba en el 11 ideal de la FIFA y demás. Una lástima que, bueno, de momento esas variables no se hayan cumplido, porque eso significaría que el jugador triunfó con rotundidad en el Barça. Pero la situación que tenemos actualmente es para que alguien salga a explicar todo esto, porque la operación, sin lugar a dudas, es rarísima, pues no lo siguiente. Porque para hacer con Vitor Roque lo que nosotros hicimos en estos últimos 6 meses, lo mejor hubiera sido directamente no ficharlo. Y aparte era un momento en el cual Xavi yo creo que insistió muchísimo con lo que necesitaba en aquellos momentos en la plantilla, que fue Gundogan más Bernardo Silva pivote. Y lo dijo no una, lo dijo 500 veces. Y le trajeron el fichaje de Vitor Roque, que era un delantero interesante de Brasil, por la cara, cuando él no lo pidió. Y si te pones a sacar los cálculos entre las estupideces que hicimos, entre los Joaos, tanto Félix como Cancelo pagando parte de su salario, entre fichar a Oriol Romeu y después entre el fichaje de Vitor Roque, a lo mejor si nos hubiéramos ahorrado todo eso y tan solo hubiéramos traído a Gundogan, Cancelo e intentar traer un reemplazante de Dembélé como Bernardo Silva y un pivote quizás más low cost, la temporada pasada hubiera sido totalmente diferente y a lo mejor Xavi seguiría acá, pues ya no podemos averiguarlo nunca más. Y ahora con el tema Flick un poco más de lo mismo, porque a lo mejor si no nos gastábamos esos 30 millones de euros en Vitor Roque más todo el tema salarial, pues a lo mejor en este próximo mercado nos hubiera dado quizás para un Dani Olmo y quizás ir por más fuerza por otro fichaje y poder realmente utilizar pues 2 inversiones fuertes de 60 millones de euros. Son errores que son muy puntuales y ya digo, alguien va a tener que salir a dar una explicación, ya sea el representante del jugador Andrés Curí, Deco como nuestro director deportivo, Laporta, porque no puede ser que estemos en esta etapa de escasez o de donde vamos ahí apretándonos el cinturón con el tema económico y a poco que tengamos un poco de flexibilidad empecemos a tirar el dinero, no. Ya lo dije muchas veces, el buen fichaje es aquel o que te complementa la plantilla dándote cosas que no tenés, o posiciones donde vas escaso, o directamente donde viene jugadores a elevar la vara de una posición. Por ejemplo, tenés a Rafinha que no te termina de cerrar por el extremo izquierdo porque los querés utilizar en otras posiciones, vas y te fichas a Nico Williams como titular indiscutible y que peleen tanto Lamine, Rafinha y Nico por el puesto. Eso es un fichaje diferencial, por ejemplo. Pero después, por ejemplo, intentos de fichaje como en el caso de Vitor Roque, que es fichar a una joven promesa por dinero y arriesgándote, eso tan solo lo entendería una vez tengas el equipo ya conformado y consolidado con un proyecto sólido. Y en este momento el Barça no está en esa situación. Nosotros queremos llegar ahí, estamos en un proceso de reconstrucción y el fichaje de Vitor Roque, lamentándolo mucho, analizándolo siempre desde el punto de vista de la inversión, es un fichaje que no correspondía. Y lo lamento mucho por el chico porque ya digo, deportivamente yo tampoco termino de entender mucho la decisión que se está tomando con el caso de Vitor Roque, porque yo cada vez que lo vi jugar, repito, lo vi bien. No te digo que sea el próximo Ronaldo Nazario ni el próximo Luis Suárez, pero cada vez que entró, ya sea como revulsivo o cada vez que más o menos le tocó jugar de titular, que ahí sí que le costó un poquito más, yo las sensaciones que saco de él son positivas. Un delantero luchador, movedizo, que tiene cierta facilidad con el gol, que tiene cierta pegada, pero que claramente necesita tener minutos y continuidad. Ahora espero que con esta sesión en el Betis, como mínimo, pues Pellegrino garantice que Vitor Roque tenga minutos de manera constante, ya sea como 9
o utilizándolo en otra posición, porque si no el problema con Vitor Roque con el pasar del tiempo va a ser mucho más grande, porque, a ver, si no aprovechas al jugador desde el punto de vista de la inversión y no lo aprovechas deportivamente, te va a pasar lo mismo que con Ansu Fati, que es seguir devaluándolo y que el jugador vaya perdiendo cada vez más mercado. Y eso sería sí que una catástrofe, porque esos 30 millones de euros no podrían repercutir de manera negativa en el fair play y volvemos a la misma bola de nieve de tener problemas con las inscripciones, con fichajes, y estamos claramente intentando salir de eso. Y volviendo al tema de Vitor Roque, pues esperemos que sinceramente le vaya bien, porque es lo que necesitamos. Espero que el jugador por lo menos sea capaz de al menos entre 8 o 10 goles convertir, que juegue minutos de manera regular y que las sensaciones estas que hablo un poco de lo que ha mostrado en el Barça las siga transmitiendo en el Betis, jugando como titular y jugando con mucha regularidad. Esperemos que así sea, y por lo menos que esté dentro de la Liga Española y ante los mismos rivales que nosotros jugamos. También esto nos puede permitir tener un seguimiento mucho más de cerca de Vitor Roque y empezar a sacar un poco las conclusiones de lo que es Vitor Roque como jugador, porque por lo que hemos visto en el Barça, ya lo digo, no puedes decir si es bueno o mal jugador tan solo viendo unos cuantos ratos y unos cuantos partidos sueltos, es imposible. Entonces esperemos que sinceramente le vaya bien, porque si le va mal, un poco como lo de Ansu, pero sacándole el tema de la lesión, si esto sale mal, vas a tener a un jugador que está sin confianza, que está devaluado y que encima tampoco lo vas a tener en cuenta, y vas a tener un problema de amortización ahí importante. Así que esperemos que no nos pase como nos pasó, por ejemplo, con Ansu Fati en el Brighton. Esperemos que a Vitor Roque le salgan las cosas lo mejor posible. Y nada, a partir de ahora queda seguir esperando que el Barça agite un poco en cuanto al tema salidas. Veremos qué pasará con otros jugadores que se comentan por ahí. Todavía falta, por ejemplo, lo del Lenglet, que se habla del Atlético de Madrid. Esperemos que podamos encontrar una solución pronto. Se habla también de que el Barça estaría interesado en realizar 1 o 2 fichajes más antes de que termine la ventana de transferencias. Y esperemos que Deco sinceramente comience a acelerar las cosas, porque así como lo dije en el partido contra el Valencia, Flick necesita ya cerrar la plantilla cuanto antes. La temporada ya ha arrancado y no es normal tener en un entrenamiento a 31 tipos. O sea, tenemos que estar rápidos y ágiles cuanto antes en esto, y bueno, por lo menos ya el tema Vitor Roque y Gundogan pues parece que ya se ha cerrado casi que de manera definitiva. Es más, ya no tengo nada más que opinar en este video, así que nada, te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.